Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal en el que, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, un pequeño recuerdo para un actor que nos ha dejado esta pasada semana, y es que antes de ayer recibimos la noticia del fallecimiento de Gene Hackman con 95 años de edad. Yo, como toda una generación, conocimos a Gene Hackman en ese papel de Lex Luthor en Superman, en la película de Superman, pero posteriormente se convirtió en una cara habitual de los videoclubes, con películas como Más allá del valor. Tardamos bastante tiempo en darnos cuenta del pedazo de actor que teníamos delante cuando nos lo empezamos a encontrar en películas como Hoosiers, la para mí mejor película que se ha hecho sobre baloncesto en la historia del cine, o cuando nos lo encontramos posteriormente haciendo papeles de villano en películas como Enemigo Público, El Jurado o, por supuesto, Sin Perdón. Descanse en paz, Gene Hackman. Pero bueno, vamos a lo que nos gusta, vamos a hablar de cine, y desde el principio, desde los primeros días del cine, el conflicto entre el bien y el mal ha sido una constante. Pero claro, ¿qué ocurre cuando empezamos a mezclar estos dos polos opuestos? Cuando la línea entre el villano y el héroe se empieza a limitar y se vuelve difusa. En El Príncipe y el Mendigo, por ejemplo, del año 37, dirigida por William Cayley, basada en una novela de Mark Twain, se nos va a contar la historia de dos niños que son idénticos pero que tienen orígenes completamente opuestos. Uno es Tom Canty, un mendigo que vive en las calles de Londres, y el otro será Eduardo VI, el príncipe de Inglaterra. Por un giro del destino, ambos deberán intercambiar sus ropas como una travesura y serán confundidos el uno con el otro, obligados a vivir en el mundo de una manera completamente distinta y sin demostrar quiénes son realmente. Fue una de las primeras películas que jugó en el intercambio de roles, además de tener a Errol Flynn como un papel secundario, lo cual siempre le da un plus a una película. También el cine de terror se fue a ese tipo de argumentos, y la película Los ojos sin rostro del año 60, dirigida por Georges Franju, esta obsesión por recuperar la belleza perdida lleva a un científico a realizar horribles experimentos con trasplantes de cara, desdibujando la frontera entre lo que es la identidad y lo que es la monstruosidad. Un cirujano brillante pero perturbado que secuestra a mujeres jóvenes con la esperanza de conseguir trasplantar su rostro a su hija, que quedó desfigurada en un accidente. Un clásico del terror muy expresionista que además influyó en directores como John Carpenter o como Pedro Almodóvar. Su película La piel que habito bebe directamente de esta historia. A diferencia de las películas anteriores, aquí el cambio de identidad no es voluntario, es una pesadilla en el que el cuerpo y la cara se convierten en algo manipulable. La película plantea la pérdida de la identidad física y cómo esto puede afectar a la psicología de otra persona, llevando a una confusión de identidades. Una confusión de identidades que es a lo que juega la película El Otro, de Robert Mulligan, del año 1972. Una historia de terror psicológico sobre dos gemelos, Niles y Holland, que viven en una granja en la década de los años 30. A medida que va avanzando la historia, se nos va a ir sugiriendo que uno de los hermanos es el responsable de una serie de eventos perturbadores, pero la realidad va a ser mucho más escalofriante de lo que parecía a simple vista. Pero bueno, posteriormente, en el año 77, y volviendo a la aventura, tendríamos El hombre de la máscara de hierro, una película de Mike Newell basada en el relato de Alejandro Dumas, que nos va a contar la historia de un prisionero encerrado con una máscara de hierro en los sótanos. El secreto de este prisionero es que no es otro que el hermano gemelo del rey Luis XIV de Francia. El conflicto surgirá cuando los legendarios mosqueteros descubran la existencia de ese doble y planeen reemplazar al despiadado rey por su hermano, que tiene un carácter mucho más noble, mucho más justo. Esta versión televisiva, dirigida por Mike Newell, nos va a mostrar una historia en la que el intercambio de roles se usa como una herramienta política, un concepto que ya habíamos visto en El prisionero de Zenda con Stuart Granger, o bueno, en El estrafalario prisionero de Zenda con Peter Sellers. Además tuvo un remake en el año 98 dirigido por Randall Wallace, en el que protagonista era Leonardo DiCaprio, acompañado por unos grandísimos mosqueteros, Gerald Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich y Gabriel Byrne. Y es que en
todas estas películas que he comentado suceden cambios de personajes que van cambiando identidad por accidente, por política, por experimentos, por supervivencia. Pero ¿qué ocurriría si un héroe tuviera que asumir la identidad de su peor enemigo para impedir un desastre? No solo vestirse como él, hablar como él o hacerse parar con él, sino realmente convertirse en él. Pues eso es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué a creer. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrecha la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien, en la pantalla todo cambiará también. El agente del FBI, Sean Archer, interpretado por John Travolta, ha pasado años obsesionado con atrapar a Castor Troy, Nicolas Cage, un despiadado terrorista que además fue el responsable de la muerte de su hijo. Tras una intensa persecución, Archer finalmente consigue capturar a Troy, dejándolo en estado de coma. Sin embargo, el FBI descubre que Troy ha escondido una bomba en la ciudad y la única persona que conoce su ubicación es el peligroso hermano de Castor, Pollux Troy. Si no te quisiera tanto, hermanito, tendría que matarte. Odio que me llames hermanito. Desesperado por obtener la información, Archer aceptará someterse a un proceso quirúrgico experimental en el que literalmente cambia su cara con la de Castor Troy y, adoptando la identidad de su peor enemigo, se infiltra en ese círculo criminal para descubrir cuál es la ubicación de la bomba. No os acerquéis al centro el día 18, estará un poco ahumado. El plan se convertirá en una pesadilla cuando Castor Troy despierta del coma, roba el rostro de Archer y asume su vida infiltrándose en el FBI, acercándose a la familia del agente y derivando en un duelo explosivo donde ambos hombres deben sobrevivir en el cuerpo del otro, enfrentándose aquí a la pérdida de identidad, al engaño y a la brutalidad de un enemigo que ahora es su propio reflejo. ¿Cómo? No hay nada como que te quiten la cara para turbar tu reposo. ¿No lees los periódicos? ¿Les has matado? Bueno, es peor pagar la factura. La premisa de la película Cara a Cara nació de la mente de los guionistas Mike Werb y Michael Colleary a finales de los años 80. En un principio esta trama estaba mucho más enfocada hacia la ciencia ficción pura y se ambientaba en un futuro distópico. Sin embargo, cuando el proyecto entró en la producción, cuando empezó a tomar una forma real, se reescribió la historia para situarla en un entorno contemporáneo de finales del siglo XX con unos avances médicos que pudieran hacer creíble lo que ocurre y no en ese mundo futurista. La idea obviamente estaba basada en películas clásicas como El Príncipe y el Mendigo y el uso de los dobles, de los doppelgangers en la literatura de terror. Venga. Con los nuevos antiinflamatorios cicatriza en apenas unos días. El grupo sanguíneo no coincidirá, pero Pollux no lo sabrá y la diferencia de altura es insignificante. En el año 1991, la productora de Joel Silver convenció a la Warner Bros. Para que comprara la opción sobre el guión durante 18 meses a cambio de poco más de $100.000. Este guión en principio era una historia de ciencia ficción que incluía incluso coches voladores. La Warner tuvo especialmente problemas con el hecho de que Castor se acostara con la mujer de Archer llevando su cara, pero sin embargo los guionistas se mantuvieron en sus 13 y decidieron que no las eliminarían, ya lo que consideraban que era la parte crucial para dar un núcleo emocional a la película. En el año 1992, Joel Silver le ofreció dirigir la película Cara a Cara a John Woo, pero este rechazó la película porque pensaba que tenía demasiada ciencia ficción y que eso se cargaba la parte dramática de la película. Además, en ese momento Warner estaba desarrollando Demolition Man con Joel Silver y creían que ambas películas realmente eran bastante similares, por lo cual Cara a Cara acabó en un cajón. ¿Lo conoce tu plan? No, se trata de una operación paralela. Está fuera de las normas. No puedes decírselo a Lázaro ni decírselo a tu mujer.
A finales del año 92, obviamente, esa opción de 18 meses de la Warner caducó y tanto New Line como Columbia y Paramount trataron de hacerse con el proyecto. Finalmente sería el productor David Permutt quien se llevó el gato al agua y el proyecto aterrizó en la Paramount Pictures. Con la llegada a la Paramount Pictures llegaron también unos productores asociados, Michael Douglas y Steve Reuter. Aunque Michael Douglas nunca tuvo realmente interés en participar como actor, se convirtió en una pieza crucial para el desarrollo de este proyecto y se convirtió en el enlace principal con Sherry Lansing, la presidenta entonces de la Paramount. Michael Douglas estaba convencido de que sobraba gran parte de la ciencia ficción de la historia, que además encarecía muchísimo la producción de la película, y así pasó varias notas a Collier y Ware, que comenzaron a reescribir el guión para centrarlo mucho más en los personajes y mucho menos en estos elementos de ciencia ficción que habían ideado. Reescribieron ahora la historia como un thriller psicológico, siendo uno de los 30 borradores que llegó a tener esta película. Puedo estar horas comiendo una perita. Se le ofreció entonces la dirección del proyecto a Rob Cohen, que lo rechazó para irse a rodar Dragonhead. El director propuso que al final de la película Archer y Castor deberían unir fuerzas para desarmar la bomba que había puesto el segundo, idea que fue absolutamente rechazada. Tras la salida de Cohen, los guionistas aprovecharon que tenían representante en común con John Woo para volver a mostrar el nuevo guión al director, que en ese momento estaba rodando Broken Arrow, Alarma Nuclear, que se estrenaría en el año 96 con John Travolta y con Christian Slater. El compromiso con la producción de esta película le impidió aceptar el rodaje de Cara a Cara. A finales del año 95 sería el director de Demolition Man, a Marco Bambrilla, al que se le ofrecería el proyecto. Bambrilla quería un elenco más joven del inicialmente previsto. Nicolas Cage tenía ya un cierto interés en trabajar, pero el estudio solo lo permitiría si Johnny Depp asumía el otro rol principal, dado que en ese momento la Paramount trataba de convertir a Depp en una estrella de acción. De hecho, para eso le habían dado el papel protagonista de la película a la hora señalada, estrenada en el año 95. Michael Douglas llegó a ir a visitar al actor, pero curiosamente este rechazó la película porque al ver su título, Face Off, pensó que se trataba de una película de hockey. Parece ser que Face Off es un saque neutral en el hockey. Dado que Depp no estaba interesado en participar, Marco Bambrilla también se marchó del proyecto. Tras la salida de Bambrilla, Michael Douglas por tercera vez se reunió con John Woo, que ya estaba finalizando la producción de Broken Arrow, y a la tercera consiguió que fuera la vencida. Tras una reunión en Vancouver donde estaba rodando una serie de televisión, aceptó hacerse cargo de la película, pero con la condición de que debería reducirse al mínimo la presencia de ciencia ficción en este film. Obviamente Woo se trajo a su socio de producción, a Terence Chang, que se convirtió en uno de los productores de la película y que trabajó junto con los guionistas para conseguir que los personajes fueran más fuertes, más específicos, más auténticos. Se hicieron algunos cambios en el guión, como la persecución de lanchas, que era un deseo pendiente de John Woo desde que rodó la película Blanco Humano. En aquel momento, por falta de presupuesto, fue imposible rodar la escena de las lanchas y lo convirtió aquí en el clímax de la película. Del mismo modo, la escena de la muerte del hijo de Archer, que se había pensado que iba a ser un flashback a mitad de la película, se convirtió en el inicio de la misma, y decidieron también que la película debería acabar con Archer adoptando al hijo de Castor Troy. Se escribieron 10 versiones de la secuencia inicial en el aeropuerto hasta dar con la adecuada. Lo más difícil era dar con una manera creíble en la que Castor Troy se quedara en coma. En un primer momento el personaje se iba a quedar congelado con nitrógeno líquido, cosa que no le gustó a la Paramount. Se cambió por otra escena en la que se iba a subir a la torre de control del aeropuerto y se terminaba estrellando contra una de las ventanas, pero esto le pareció demasiado flojo a Woo. Optó
entonces por electrocutar a Castor con una torre de alto voltaje, pero esto tampoco funcionaba. Y finalmente se decantaron por utilizar una turbina, que es la escena que quedó en la película. ¡Tiempo se ha acabado! Pues más vale que no falle, Sean, porque te queda solamente una bala. Igual. Se habló siempre de que Werby Colleary habían escrito este guión con la idea en mente de juntar en pantalla a Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone, pero los propios guionistas declararon que eso fue más una fantasía que algo que tuviera visos de realizarse en cualquier momento. Es cierto que en una fase primigenia de la producción se llegó a contactar con Stallone, pero jamás se llegaron a reunir con él. Entre las parejas locas que se propusieron para interpretar esta película estuvieron parejas como Dolph Lundgren y Van Damme, David Bowie y Mick Jagger. O bueno, como ya hemos dicho, Johnny Depp y Nicolas Cage. Pero no terminaban de encontrar a la pareja perfecta. Tras el rodaje de Broken Arrow, John Travolta y Woo querían volver a trabajar juntos, por lo cual este le propuso el papel de Son Archer. Además, tiempo atrás, John Woo había trabajado con Nicolas Cage en una película llamada Las lágrimas del sol, que no tenía nada que ver con la que luego estrenaría Bruce Willis con ese nombre, que nunca se llegó a realizar, por lo cual el director pensó que esa combinación podía funcionar. Travolta tenía claro que el hecho de poder ser a la vez el protagonista y el antagonista en la misma película era algo muy divertido y muy poco habitual, por lo cual llegó incluso a comenzar el rodaje el día de Navidad de 1996, cuando todavía se estaba negociando su caché. Es cierto que se llevó un cheque de $20 millones por participar en esta película. No, solamente tengo hambre de ti, mi bombo. Dame tu lengua. Por favor, Sean. ¿Qué es lo que quiere Ivy? Eve, odio ver que te marchas, pero adoro ver cómo te vas. Por otra parte, Nicolas Cage, que cobró bastante menos, solo $6 millones, se tomó la película como un reto inspirándose en los lugares más absurdos e insospechados, como la película Nosferatu o la película El gabinete del doctor Caligari, porque creía que esos gestos exagerados y poco naturales del expresionismo eran ideales para dar vida a Castor Troy en Cara a Cara. Joan Allen se convirtió en Eve Archer, en la mujer de Son. La actriz siempre fue la primera opción por el papel para John Woo, aunque el estudio estaba empeñado en contratar a alguna actriz más joven para que diera vida a la mujer del detective. John Woo defendió su presencia y finalmente consiguió seguir con el plan inicial. Te llamé para decírtelo. Estuve 10 minutos al teléfono, pero no podía esperar más. Le he cogido. Se ha acabado. Se ha acabado. Dominic Swain, que acababa de rodar Lolita, estrenada en el 97, se hizo con el papel de Jamie, de la hija de Archer. A propósito, ¿llevas protección? ¿Qué? ¿Te refieres a condones? Protección. Alessandro Nivola le dio vida a Pollux Troy, al hermano de Castor, y para el personaje se inspiró en Charles Cramp, el hermano mayor del historietista Robert Cramp, un tipo que vivía con su madre, se masturbaba, tomaba antidepresivos, leía novelas victorianas. La curiosa infancia de los hermanos Cramp parecía perfecta para la trastienda, para el background de los Troy. Nivola le presentó su idea a Nicolas Cage, que cuando escuchó la idea de los Cramp estuvo completamente de acuerdo con él, y a partir de ahí improvisaron gran parte de su relación en pantalla. Nick Cassavetes se hizo con el papel de Dietrich Hassler de una manera muy accidental. El hijo de John Cassavetes había dirigido a Travolta en Atrapada entre dos hombres y necesitaba volver a doblar unas escenas de esta película, por lo cual se fue al set de Cara a Cara para hablar con él. Conoció allí a John Woo, que insistió en que participara en la película y le dio el papel de Dietrich. El actor lo que sí decidió fue raparse la cabeza para meterse más en el papel de este traficante de armas. Dale. Tienes muy buena pinta para estar muerto. Vamos allá. ¿Qué piensas hacer?
Por otra parte, su hermana Sasha iba a ser interpretada por Juliana Margulis, pero por conflictos en el rodaje de la serie de Urgencias en la que seguía involucrada, tuvo que acabar rechazando la oportunidad, recayendo el papel en Gina Gershon. Pase lo que pase, te prometo que Sean Archer no te volverá a molestar. Una vez finalizado el proceso de casting, comenzó la fotografía principal de la película, que empezó el día 31 de octubre de 1996 y que duró hasta el 1 de abril del año 1997. Se llegó a trabajar en jornadas de 12 días en diferentes localizaciones de la ciudad de Los Ángeles, como el Los Angeles Convention Center, que es donde pone Castor la bomba, el Southern California Logistics Airport, que es el aeropuerto que aparece en el primer tiroteo, el Kaiser Permanent Baldwin Park, el hospital en el que trabaja Eve, la Hetman House, que es el instituto en el que tienen a Castor en coma, o el puerto de San Pedro, donde sucede la persecución de lancha del clímax de la película. Además, los decorados necesarios se construyeron en el plató 14 de los estudios de la Paramount. Aquí Sean Archer, ¿quién llama? Si tú eres Sean Archer, entonces yo soy Castor Troy. A diferencia de lo que había sucedido con la película Blanco Humano con Broken Arrow, el estudio aquí le dio libertad absoluta a John Woo y apenas se entrometió en su trabajo, y esto se nota mucho en el resultado final. Travolta y Nicolas Cage ensayaron durante 2 semanas con John Woo antes de empezar a rodar, construyendo los personajes, y de hecho se considera que tanto Archer como Castor fueron creaciones de los actores que aportaban constantemente ideas de cómo debían interpretar a ambos personajes. John Woo les dio libertad absoluta y esto hizo que hubo muchísima improvisación en la película, algo que le dio vía libre a Nicolas Cage para muchos de sus gestos que se han convertido en meme con el tiempo, como el momento en el que se pone a cantar al principio de la película, que no era algo que estuviera previsto. Nunca me ha gustado el Mesías, es más, me parece un maldito peñazo. Pero tu voz hace que un tío gris como Händel me parezca un genio. Otro ejemplo, por ejemplo, fue durante la escena en la que le quitan las vendas a Archer y por primera vez se ve que lleva la cara de su enemigo. El ensayo era que Nicolas Cage debería romper el espejo, pero una vez se pusieron a rodar, el actor improvisó, después de romper al espejo, ese momento en el que grita a todo el mundo que te jodan. A Woo le gustó mucho su reacción. La cuestión es que las cámaras no estaban rodando y tuvieron que volver a repetirlo para que quedara finalmente en la película. Pero el hecho de dar alas a la improvisación trae problemas inesperados, como sucedió cuando rodaron el momento de Archer con el rostro de Castor diciendo que quiere arrancar la cara a su enemigo, el título original de la película, diciendo en ese momento quiere face off. Solo se decía una vez en el guión. Pero tanto Cage como Cassavetes se pusieron a repetirlo una y otra vez sin razón aparente, dándole diferentes entonaciones que llegaron a pensar que la Paramount le cambiaría el título a la película. El director de fotografía escogido fue Oliver Booth, famoso por participar en La Jungla 2 Alerta Roja, que ya había estado a punto de trabajar con John Woo en Broken Arrow y no pudo hacerlo porque estaba en el rodaje de La Isla de las Cabezas Cortadas, y que había quedado con una promesa del director de que en alguna ocasión futura colaborarían. En este caso fue la ocasión. Booth se incorporó a la producción y además tuvo clarísimo cómo quería que se viera la película, dándola una luminosidad completamente realista durante todo el metraje. Cara a Cara está repleta de grandes escenas de acción que fueron todo un reto para los responsables de la película, porque la apuesta de John Woo era intentar hacer todo de la manera más real posible con el menor uso posible de efectos visuales. La primera secuencia de acción de la película es un buen ejemplo de ello, dado que cuando el jet de Castor se estrella en un hangar, realmente estrellaron un avión en el hangar. Como solo podían hacerlo una vez, utilizaron 13 cámaras para capturarlo desde todos los ángulos. Además, uno de los miembros del equipo tuvo la idea de que debería ser Archer el que a disparos hiciera volar el motor del avión, una cosa que le gustó mucho a John Woo y que decidió incluir en la película. Para el tiroteo del loft de Dietrich fueron necesarios 21 días de rodaje, pero había sido mucho más tiempo necesario
pero habían necesitado mucho más tiempo para poder organizarla. Bruce Steinheimer, el coordinador de efectos especiales de la película, habló de que había tardado unos 3 meses, había necesitado unos 10 kilómetros de cable y un gran número de fuegos artificiales para poder crear esa escena. Desde luego, la escena de acción más memorable de la película va a ser la escena del clímax final, esa persecución de lanchas. Se tardaron 4 semanas en organizar la persecución y, a pesar de todos los preparativos, estuvieron a punto de tener un accidente en el que casi le cuesta la vida a uno de los especialistas. El doble de Nicolas Cage se golpeó contra la lancha y llegó a perder el conocimiento. Se recuperó y se repitió la escena consiguiendo el efecto que se muestra en pantalla. Además, en esta escena cobró gran importancia el director de la segunda unidad, William H. Barton Jr., al que se le ocurrió la idea de que la lancha tenía que salir por el aire y explotar en el aire, lo cual aumentó la complejidad y que, al igual que en el otro caso, se tuvo que utilizar 12 cámaras simultáneas dado que no se podía repetir. Se usó un solo día para ensayarlo, otro día para configurarlo y otro día para rodarlo. Sin embargo, la que iba a haber sido la gran escena de acción de la película tuvo que reescribirse sobre la marcha. Se consideraba que la fuga de la prisión debería ser el momento más espectacular, pero durante el rodaje se dieron cuenta de que esa escena era tremendamente cara, por lo cual tuvieron que buscar una versión más simple y más económica de esta escena. La parte final de la fuga se rodó en una verdadera plataforma petrolífera que estaba en funcionamiento y, como había mucho riesgo de provocar un incendio durante el tiroteo, no se pudieron utilizar ningún tipo de detonador para los impactos de bala, que tuvieron que ser añadidos por efectos digitales en postproducción. Según declaró el propio Nicolas Cage, el momento en el que sale corriendo por lo alto de la plataforma petrolífera fue uno de los días más aterradores de su vida. Para la escena del intercambio de caras, el experto en efectos de maquillaje Kevin Jagger creó 2 espectaculares animatrónicos que eran réplicas de cuerpo completo de John Travolta y Nicolas Cage. Hicieron unos moldes de ambos actores, crearon las copias que estaban recubiertas de caucho de silicona y, gracias a motores, movía las mejillas, cejas y mandíbula por radiocontrol. ¡Dispárale! ¡Idiota! Una hija mía no dispararía tan mal. Pero bueno, también hubo cosas curiosas, como el hecho de que se creyó importante reescribir el personaje de Gina Gershon para que apareciera después de la muerte de su hermano en un par de escenas, y a la actriz se le ocurrió la idea de que, como homenaje al hermano, debería raparse la cabeza al igual que lo había hecho Nick Cassavetes. Sobra decir que John Woo odió esa idea, quedó descartada y Gina Gershon siguió apareciendo con pelo. Para la música de la película, John Woo quería contar con Hans Zimmer, con el que había trabajado en Broken Arrow, pero el alemán no estaba disponible y recomendó que utilizaran a John Powell, el compositor, por ejemplo, de El caso Bond, un colaborador habitual del artista alemán. Para conseguir el trabajo, Powell escribió durante varias semanas varios temas de la película, y una vez los mostró a los responsables se convencieron de que le deberían dar el trabajo, pero eso sí, teniendo a Zimmer en la producción de la banda sonora. De hecho, esta película significaría el debut de Powell como compositor cinematográfico. Los guionistas Werby Colidi querían cerrar la película con la escena en la que Archer lleva a su casa al hijo de Castor, pero el estudio no quería incluir ese final. La cuestión es que hicieron un pase de prueba con un final distinto y el público odió la ausencia del niño, por lo cual la productora terminó entrando en razón y aceptaron rodar la escena con el regreso del hijo de Castor junto a Son a su casa. Volvieron a llamar a Travolta, a Joan Allen, a Swain y a David McCurley para darle a la película el final perfecto. Se volvió a hacer un pase de prueba y en esta ocasión el público quedó encantado. Anda, enséñale su nueva habitación. Cara a cara se estrenó el 27 de junio de 1997 en Estados Unidos y se convirtió en uno de los grandes éxitos del año. En territorio norteamericano recaudó 112 millones de dólares. Fue la número 11 en el número de película taquillera del año en ese país, y a nivel mundial llegó a recaudar 245
millones de dólares. Un grandísimo éxito para una película que únicamente había costado 80 millones de dólares. El cambio de papeles entre John Travolta y Nicolas Cage fue objeto de elogios, al igual que las estilizadas y violentas secuencias de acción. Roger Ebert calificó la película con 3 estrellas sobre 4, señalando que el concepto de la trama era completamente absurdo, pero que la ingeniosa dirección de John Woo junto con las interpretaciones hacían que la película fuera entretenida. Peter Travers de la revista Rolling Stone dijo que puede que te creas o no la premisa, pero que con Travolta y Cage tomando la medida tanto cómica como psíquica de sus personajes, no hay quien se resista a cara y era imprescindible verla. Richard Corliss de Time dijo que la película era un cohete hacia la emoción. La mayoría de la crítica especializada destacaba el trabajo de John Woo, destacaba la gran imaginación que este director tenía e incluso se decía que era un director al que se le ocurrían 6 formas de hacer una escena y metía las 6 en la película, lo cual criticaban un poquito, pero sin duda había hecho uno de los bombazos de acción del año. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Es que ya no te acuerdas de los pobres machacas? Burke Hicks. Sí, claro. Te emplumé. Sean Archer te emplumó por acechar al secretario general de la ONU. La película fue nominada al Oscar al mejor montaje de efectos de sonido para Mark Stroker y Peter Halber, pero perdió ante otra película de la Paramount que a lo mejor os suena, Titanic. Sin embargo, sí ganó los premios Saturn al mejor director y al mejor guión y los premios MTV Movie Awards a la mejor secuencia de acción por la persecución en lancha y al mejor dúo en pantalla para Travolta y Nicolas Cage. Esta película, de hecho, se ha convertido en parte de la santísima trinidad de películas de acción de Nicolas Cage con La Roca y Conner. No sé de qué modo Castor salió de su coma y asesinó a todo el mundo que conocía la misión. Se dice incluso que esta película fue la inspiración para la película Internal Affairs de Andrew Lau y de hecho el director declaró que él quería una situación parecida a la de Face Off pero de una manera más realista, con lo cual en lugar de un cambio de cara lo que quería era que los personajes cambiaran sus identidades. De hecho, el cambio entre el lado bueno y el lado malo es mucho más evidente en la película de Lau. La película Internal Affairs es mucho más conocida para el público occidental por su adaptación de The Departed, Infiltrados, dirigida por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson y que llegó a ser incluso nominada a Mejor Película en los Oscars. En Rotten Tomatoes, Cara a Cara mantiene un 92% de aprobación de la crítica y una grandísima valoración por parte del público y se ha consolidado como uno de los clásicos del cine de acción. Además, se convirtió en todo un referente, inspirando muchas películas posteriores con el tema de cambio de identidad y combate psicológico entre héroe y villano. Consolidó a John Woo como uno de los grandes directores de acción de Hollywood y ayudó a redefinir el género de acción con su forma de rodar visualmente espectacular. Desde el año 2021 ha habido bastantes rumores sobre la posibilidad de hacer una secuela o un remake de la película. Se llegó a confirmar incluso a Adam Wingard, al director de Godzilla vs. Kong, como su posible director, con un guión de Simon Barrett. Además, de hecho, el director dijo que no sería un remake, sino que sería una continuación directa de la historia original. Y es que realmente Cara a Cara es una de las mejores películas de acción de los 90 y una de las más locas de los 90. Lo más brillante de la película, obviamente, es la inversión de roles. Cuando se produce esta inversión de roles, Castor parece ser mejor padre y marido que Archer, y Archer da la sensación de divertirse mucho haciendo cosas de villano. Pero en ningún momento dejan de ser ellos mismos. Archer nunca engaña a su mujer ni mata a nadie y Castor sigue siendo el villano de siempre, con ganas de triunfar sobre los demás. ¿Kim? Sí, señor. Avisa a un médico. Es bastante interesante cómo Archer trata de no ser arrastrado hacia el lado oscuro, de no convertirse realmente en Castor,
toma drogas, Sasha se le insinúa, está a punto de cargarse a un tío en la prisión, pero tiene que estar recordándose constantemente a sí mismo quién es para no perder la cabeza. Es el héroe, no sucumbe y finalmente saldrá victorioso. De este intercambio de papeles se suceden los mejores momentos de la película y los más divertidos, que casi siempre caen del lado del villano, como cuando le da la paliza al novio de la hija de Archer, el momento en el que le pregunta a Jamie si lleva protección y le da una navaja, o cuando dice que con tantas mentiras, desconfianza y frases ambiguas parece que está en un matrimonio de verdad. Y es que realmente, a pesar de que todo este cambio de identidad no tenga ningún sentido, porque ni la constitución física de Archer y Castor es la misma, ni su altura es la misma, cuando Castor ocupa la identidad de Archer, mágicamente le crece el pelo, pero bueno, la película tampoco se toma muy en serio a sí misma y eso la beneficia, dado lo imposible de su planteamiento. Oh, vaya, plan B. Matémonos el uno al otro. Cara a cara es con diferencia el mejor trabajo de John Woo en su etapa americana. Tiene un buen guión, tuvo todos los medios a su disposición y por una vez le dejaron que pusiera en marcha su estilo visual. El director se crece en las escenas de los tiroteos, en las escenas de las persecuciones. La persecución de lanchas es increíble, no se utilizaron efectos visuales, todo se hizo realmente tal y como ocurría, y eso es algo que en el cine actual se ha perdido. No faltaron las palomas, no faltaron las cámaras lentas, no faltaron los momentos de varios personajes apuntándose con un arma simultáneamente. Pero al final está la esencia de su cine en esta película. La rivalidad masculina, la figura del héroe, el honor, la redención, lo que él hacía ya en su etapa en Hong Kong. Es cierto que también al eliminar la parte de la ciencia ficción de la historia hay un choque bastante raro con lo del encierro de Archer en esta prisión magnética. Realmente en esta película hubiera podido funcionar mucho mejor que si hubiera tratado de una prisión normal o que hubieran mantenido más elementos de ciencia ficción en el exterior, pero ese choque resulta moderadamente extraño. Y además es cierto que aunque Travolta y Cage ensayaran juntos y crearan al personaje juntos, en ningún momento da la sensación de que uno quiera hacerse pasar por el otro. O sea, cada uno interpreta su parte de héroe y su parte de villano como le parece mejor, y esto hace que sea bastante más divertido. Cuando son Archer son melancólicos, están apesadumbrados, y cuando son Castor los dos se lo pasan pipa dando vida a un grandísimo villano que es capaz incluso de llegar a rajarse la cara para fastidiar a su némesis antes de morir. Travolta y Cage desprenden carisma constantemente, ambos están muy sobreactuados durante toda la película, pero es que esto es parte de su gracia. La película tiene un tono irreverente, tiene un tono macarra y tiene un montón de escenas políticamente incorrectas, como ese momento en el que Castor se acerca a una joven para tontear con ella después de haber activado una bomba vestido de cura, o incluso cuando se pone a tontear con la que se supone que es su propia hija. Y esto hace que tenga bastante sentido en el guión, porque en todo momento da pie a que pensemos que a Castor le gustan las jovencitas. Además, tiene una particularidad que comparte con Pulp Fiction, y es que en ambas películas podemos ver cómo Travolta muere, pero finaliza la película vivo y en pie. Desde luego una grandísima película que aún hoy sigue siendo tremendamente divertida. ¿Y a vosotros qué os parece Cara a Cara? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto.
Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.